Chicos, vamos con la fase final de la clase de hoy. Entonces, vamos a hacer una comparación entre esos primeros pueblos indígenas, los pueblos coloniales y las ciudades actuales. Muy bien. Entonces, en cuanto a la vivienda, en cuanto a la característica de la vivienda, decimos que en los pueblos indígenas estaban conformados por chozas y las viviendas eran pequeñas. Recordemos que las chocitas estaban construidas por madera, es decir, por primeras ramas que sacaban los indígenas y hacían la estructura, y después estaba cubierta por la respectiva vegetación, es decir, por algunas plantas que cubrían a estas pequeñas familias, las cubrían de las lluvias o las cubrían de los animales. Muy bien. Y que eran viviendas pequeñas, es decir, en donde solamente podía vivir esa familia. Muy bien. En cuanto al aspecto de vivienda, en los pueblos coloniales habíamos manifestado de que esas viviendas eran de gran extensión, así como lo vimos en la clase pasada de las viviendas de las zonas rurales. Entonces eran casas más espaciosas. En primer lugar, estaban construidas en madera, por lo general todo el piso estaba hecho en madera y las paredes se hacían en bareque. Muy bien. Y como ya lo habíamos explicado, eran espaciosas y estaban construidas de manera horizontal, es decir, no tenían segundos pisos. Vamos con las ciudades actuales, y resulta que en las ciudades actuales las casas por lo general están construidas en cemento y en ladrillo. Muy bien, a pesar de que hay casitas, de que están construidas de manera horizontal, son un poco más reducidas, es decir, son más reducidas, y aparte de ello también se presenta en los apartamentos de las ciudades que son construidos de manera vertical, es decir, un apartamento encima del otro, algo que no se veía en los pueblos coloniales. Muy bien, vamos con respecto a cómo era la constitución del pueblo, es decir, de esa zona geográfica de los pueblos indígenas, de los pueblos coloniales y de las ciudades actuales. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que esos pueblos se establecían, esos primeros pueblos indígenas, se establecían alrededor de espesa vegetación y se acomodaban o se asentaban a los lados de los ríos. Muy bien, entonces ellos se situaban en espacios en donde estaban los ríos. Por lo general se hacían a las orillas de los ríos para aprovechar ese recurso hídrico para después hacer su proceso de alimentación. Y dentro del pueblo estaba constituido por caminos, es decir, no habían calles establecidas, sino que eran caminos pequeños que se hacían dentro de ese pueblo. Y obviamente esos caminos estaban constituidos por tierra o en su defecto de la misma vegetación presente en el área en donde se establecían estos pueblitos. Muy bien, en los pueblos coloniales es importante mencionar que con respecto al pueblo, en las zonas coloniales, esa parte urbana se establecía en la mitad del pueblo. Recordemos que solamente las personas que tenían un alto ingreso económico, es decir, que tenían dinero, vivían dentro del mismo pueblo, porque como tal, el pueblo se establecía en el centro de un municipio y las personas de bajos recursos, o por lo general toda la mayoría de personas, vivían alrededor del pueblo en fincas, es decir, se establecían en el campo. Muy bien, y las calles, aquí se inicia con el proceso de las calles, pero esas calles no estaban pavimentadas, es decir, no habían calles establecidas con el pavimento, eran como tal en tierra. Muy bien, vamos con respecto al pueblo en las ciudades actuales. Resulta que en las ciudades actuales la mayoría de personas ya viven en la ciudad, es decir, dejaron el campo y se vinieron a vivir a la ciudad. Resulta que estos pequeños asentamientos de personas, ya se creció el número, en comparación con los pueblos coloniales, ya vinieron muchas personas a vivir a la ciudad, y lo que pasó fue que se empezaron a conformar los primeros barrios. Muy bien, entonces la constitución o todo el conjunto de esas casas en donde viven las personas
en la ciudad se llaman barrios, que con el paso del tiempo hoy vemos que también están constituidos en condominios, en residencias y apartamentos. Muy bien, entonces hoy en día se tiene en cuenta este proceso del barrio, de los condominios y de esos edificios en los cuales encontramos algunos apartamentos. Muy bien, resulta que en estas ciudades actuales, en las ciudades que tenemos hoy actualmente en Colombia, casi todas las calles están pavimentadas, es decir, tiene ese proceso de cemento. Entonces, en comparación con los pueblos coloniales, ya las calles se fueron estableciendo de manera más extensa, son calles más grandes, debido a que, muy bien, debido a todo ese proceso de expansión de los medios de transporte. Resulta que, como lo habíamos dicho, en los pueblos coloniales las calles eran un poco más pequeñas y estaban constituidas en tierra, ya que en su mayoría los medios de transporte estaban conformados por carrozas, es decir, pequeños carros en los cuales era un caballo el que hacía el proceso del medio de transporte. Muy bien, en cambio en la actualidad ya hay muchísimos medios de transporte, lo que hizo que las calles se establecieran o se expandieran, y ya encontramos medios de transporte como los buses, los carros, las motocicletas. Entonces se dio ese proceso de pavimentación para que hubiese un mejor transporte. Listo, vamos con los lugares. Resulta que en los pueblos indígenas solamente encontrábamos lo que era el templo, es decir, el lugar en donde se hacían las ceremonias, y allí vivía ese cacique, y las diferentes viviendas de los indígenas. Muy bien, entonces solamente encontrábamos esos lugares como tal en esos pueblos indígenas. Resulta que después de ese proceso de colonización, como yo ya lo había manifestado, porque los primeros pueblos que vivieron en Colombia fueron los indígenas, después llegaron los españoles y empezaron a colonizar, es decir, a fundar nuevos territorios en todo Colombia. Entonces aquí se empiezan a establecer en esos pequeños pueblos lugares como las plazas, pequeños almacenes e iglesias. Muy bien, entonces aquí se empiezan a fundar los primeros lugares dentro de los pueblos, pero eran muy pequeños, es decir, la plaza era un poco más pequeña, esa plaza principal donde se reunían las personas. La iglesia por lo general siempre ha sido grande, pero en comparación con las ciudades actuales, esas iglesias son mucho más pequeñas. Muy bien, y los pequeños almacenes en donde se hacía todo ese proceso de comercio. En la actualidad, en nuestras ciudades actuales, en Colombia, encontramos muchísimos lugares. Dentro de los nuevos lugares que encontramos son los centros comerciales, los hospitales, los edificios, todo tipo de edificios organizacionales, es decir, del Estado. Encontramos muchísimos lugares a los cuales podemos acudir, como los cines, parques. Entonces, aquí en la ciudad encontramos que todo ese proceso de los lugares se fundamentó y se maximizó, es decir, hoy encontramos muchísimos más lugares, y los que habían en esos pueblos coloniales se fueron expandiendo, es decir, en comparación la plaza principal de esta ciudad actual es muchísimo más grande en comparación con esa plaza que estaba constituida en estos pequeños pueblos coloniales. Muy bien, vamos con la última partecita, la última característica, que son la organización social. ¿Qué es una organización social? Una organización social es cómo estaba constituido el gobierno o quiénes mandaban dentro de estos pueblos. Resulta que en los pueblos indígenas había una sola persona que mandaba a todos los indígenas, es decir, establecía su gobierno. Y eso se hacía a través del caciquismo. Resulta que el rey no se le llamaba rey, sino cacique. Muy bien, entonces él era el encargado de todo el proceso de las leyes y de dar las órdenes dentro de esos pueblos indígenas. Muy bien, con el paso del tiempo en los pueblos coloniales ya lo conocemos como actualmente, como anteriormente se decían, los reyes. Entonces había un rey y una reina que eran los encargados de dar las leyes en todos estos pueblos coloniales. Muy bien, vamos con las ciudades actuales en donde ya no tenemos cacique, tampoco tenemos el rey, y ya tenemos otra figura que es la que gobierna, y es el presidente. Muy bien, entonces aquí podemos observar
que hubo una evolución entre ese primer pueblo indígena, pasó a pueblos coloniales y toda esa constitución son las ciudades actuales que tenemos hoy en día. Muy bien, entonces aquí encontramos muchísimos procesos y encontramos esas diferencias entre esa evolución de los primeros pueblos de Colombia hasta las ciudades que conocemos actualmente. Muy bien, chicos, esto es todo por hoy. Espero que les haya quedado muy claro esos primeros pueblos, cómo fueron evolucionando y cómo se convirtieron en las ciudades actuales. Muy bien, esto es todo por hoy. Dios los bendiga. Bye.